Yo soy de Reynosa, y aunque aquí ya estamos acostumbrados a ver de todo, a las balaceras a pleno sol, a los retenes improvisados y a la calentura que no cesa, hay cosas que ni uno, por más curtido que esté en estas tierras calientes, puede explicarse. El miedo, pero el de verdad, ese que te revuelve las tripas, ese que te congela la sangre, no viene siempre de un cargador o un encapuchado. A veces viene de lo que no tiene nombre, de lo que no tiene lógica. Esto me pasó hace un par de años. Una noche que regresaba de trabajar en la maquila, como a eso de las 2:30 de la mañana. El turno de noche tiene esa tranquilidad que esconde más peligro que el día. Las calles están vacías, pero no solas. El silencio de la madrugada aquí es más bien una tensa espera. Esa noche iba por la brecha de los Almendros, el atajo polvoriento que conecta esa colonia con la carretera San Fernando. Es el camino más rápido, pero también el más solitario y oscuro. No hay farolas, solo la luna, si tiene bien asomarse, y los faros de las camionetas. A cada lado, puro monte y matorrales secos, listos para tragar cualquier evidencia. Sabes que vas solo, a merced de lo que decida aparecerse. La recuerdo bien esa noche. El ambiente se sentía denso, pesado, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. Me comprendes, ¿verdad? Incluso el calor, el eterno calor de la frontera, se sentía más opresivo. Recuerdo muy bien que llevaba la ventana un poco abierta, lo suficiente para que entrara el olor a la tierra mojada de algún riego lejano, mezclado con el inevitable aroma a diésel. El motor de mi vieja Ford 150, la rana, era el único sonido que rompía el silencio. Un ronroneo constante que siempre me daba una falsa sensación de seguridad. De pronto, la luz cegadora de mis faros, los únicos ojos en esa oscuridad absoluta, fue interrumpida. Algo cruzó, algo grande. No fue un borrón rápido, sino un desplazamiento con peso, con intención. La visión duró apenas un par de segundos, pero fue suficiente para que un escalofrío me subiera por la espalda. Eso no era un perro, ni un coyote. Estoy seguro. Ni siquiera uno de esos chivos espantados que a veces se meten a la carretera. Eso lo supe al instante. Se movió increíblemente rápido para su tamaño, pero alcancé a verle la silueta. En ese instante fugaz, caminaba en dos patas. No se arrastraba, no saltaba. Caminaba erguido, con una postura antinatural. Por un segundo pensé en el cansancio, en las 12 horas de turno que me tenían viendo ilusiones o visiones. Ya estás alucinando, cabrón. Ya estás viendo cosas, me decía. Me dije, forzando una sonrisa nerviosa. Pero la sonrisa se desvaneció al sentir el golpeteo acelerado en mi pecho, cuando pisé el freno a fondo y la camioneta se sacudió. El cuerpo entero me temblaba, no por el golpe del freno, sino por una certeza más aterradora que se instalaba en mi estómago. Aquello que había visto era real.
El motor seguía encendido. Su vibración era un ancla a la realidad. Los faros potentes iluminaban un sector de la brecha. Y fue ahí, justo en el borde de la luz, que lo alcancé a ver mejor. Esa criatura, esa cosa, no había escapado. Al escuchar los neumáticos chirriar, había simplemente lo que me hiló. Se había detenido. Era una figura que desafiaba toda clasificación. Si tuviera que describirla, diría que era una silueta peluda, de una pelambre oscura y gruesa, casi negra, que parecía absorber la poca luz ambiental. Medía fácil más de 2 metros de altura, si se enderezaba, pero en ese momento tenía el lomo arqueado, inclinado hacia adelante, como un depredador a punto de abalanzarse. Sus brazos eran desproporcionadamente largos, terminando en lo que parecían ser garras o manos enormes que rozaban la altura de sus rodillas. Lo más terrorífico era la cabeza. Era grande, excesivamente grande para un cuerpo humano, con una forma que recordaba la de un lobo, un canino inmenso, pero ese cuello era grueso, y la forma en que se unía al torso era totalmente humanoide. Fue grotesco, la fusión de una pesadilla. Y entonces, lentamente, casi con una deliberación que parecía burlarse de mi pánico, se giró hacia mí. Fue en ese momento que sentí el miedo más puro y elemental que he sentido en mi vida. El miedo del hombre primitivo, ante el monstruo que lo supera en la cadena alimenticia. Olvidé las calles de Reynosa, la maquila, las deudas. Solo existíamos yo y esa cosa. Sus ojos eran 2 puntos de luz que brillaban amarillentos, no con un brillo dócil al principio. Pensé que solo se reflejaban la luz de los faros como los ojos de un gato en la oscuridad, pero era un simple reflejo. La luz emanaba de ellos, un resplandor interno, como brasas moribundas pero intensa. Me estaba mirando directamente, y esa mirada sentí una inteligencia antigua, predadora y sobre todo una absoluta indiferencia hacia mi vida. Me estaba evaluando. En ese momento recuerdo que mi mente se paralizó. Quise mover las manos, buscar el celular, cambiar a reversa. Nada. Estaba clavado al asiento, un mero espectador de mi propia aniquilación. No supe qué hacer. En un acto de reflejo, un desesperado intento de romper el hechizo, pisé el acelerador. El pie se hundió en el pedal, pero el motor, mi fiel rana, hizo un solo ruido de ahogo. Patético. Se apagó. El silencio que siguió fue el más espantoso que escuchar. Era un vacío sonoro, roto solo por el latido desenboscado de mi corazón. Y luego, en ese silencio lo escuché. Un gruñido, ronco, profundo que resonó en el pecho de la camioneta. No era el aullido de un lobo, ni el ladrar de un perro. Era un sonido más primitivo, casi como si viniera desde dentro del pecho de esa cosa. Un eco de roca y carne podrida. Era un gruñido de advertencia, o peor, de impaciencia. Lo vi acercarse unos pasos. 1, 2, y juro por lo más sagrado que vi cómo las zancadas eran humanas, en su mecánica, en el paso alternado, en el equilibrio. Pero la masa, la altura, el cuerpo entero era una bestia.
Podía sentir el temblor de la tierra bajo sus pasos pesados, acercándose al capo, y la tensión en sus músculos, incluso a través de la densa del hambre que lo rodeaba. Estaba a pocos metros y yo, sentado en mi cabina de metal. En ese momento me sentía tan expuesto, como si estuviera desnudo. El olor, de pronto un olor nauseabundo invadió la cabina, colándose por la ventana abierta. Era un hedor a carne vieja, a tierra mojada, y algo que solo puedo describir como la pestilencia de un matadero al sol. Se me revolvió en ese momento el estómago. El hedor tan físico que cortó mi parálisis. De pronto, algo, no sé, mi instinto de supervivencia o el miedo puro que rompe barreras, me hizo gritar de una forma tan fuerte, tan primitiva. Una explosión de terror y rabia inútil que resonó en el habitáculo. Con las manos sudorosas, volví a girar la llave del encendido. Esta vez el motor no se ahogó, rugió. Un bramido fuerte del motor que pareció asustar a la oscuridad misma. En ese momento puse la primera de golpe, seco en la palanca. No miré, solté el embrague con una torpeza desesperada y la camioneta salió disparada de golpe, levantando una cortina de polvo y grava. El impacto del motor rugiendo era como si fuera una canción que alejaba el terror. Pisé el acelerador hasta el fondo, sin importarme el motor, la suspensión o los baches del camino. Solo quería dejar atrás esa cosa. Por el retrovisor que vibraba, con la velocidad alcancé a verlo por última vez. Se había movido. Estaba justo al borde de la brecha, donde terminaba el monte. No corrió como un animal a cuatro patas. En lugar de eso se metía entre los matorrales. Pero lo hizo derecho, erguido, con esa figura oscura que se alzaba sobre las ramas secas. Era la imagen de un hombre, pero con la esencia de una pesadilla. Un escalofrío final me recorrió. Esa cosa no huía, se estaba retirando. No me detuve hasta que las luces de la carretera a San Fernando se hicieron visibles. Llegué a la civilización, una civilización artificial. En ese momento mis manos seguían aferradas al volante, con una fuerza que me dolía. Mis nudillos estaban blancos. Mi respiración eran casi jadeos. Un poco más adelante me orillé en el estacionamiento de un supermercado, que a esa hora estaba completamente cerrado. Apagué el motor. Sentí el silencio regresar, pero este silencio era seguro, acompañado por el zumbido de los transformadores y el parpadeo de una lámpara de sodio. Me metí al estacionamiento, conduciendo lentamente, buscando el rincón más iluminado. Dejé el motor en marcha por unos minutos, sintiendo el calor del asiento, tratando de anclarme a esa realidad mundana. Estacioname de madera, que los faros apuntaran hacia la entrada principal del súper, buscando la mayor sensación de normalidad posible. Me bajé aún temblando y me apoyé contra el capó caliente de la rana. Sentía un frío helado en el pecho a pesar del calor fronterizo. Prendí un cigarro con las manos torpes. El humo, usualmente un consuelo, me sabía a ceniza. Me acuerdo que intenté racionalizarlo, buscar una explicación lógica. Un vagabundo cubierto en mantas, tal vez. Un animal exótico que se escapó. La sombra del árbol que se movió con el viento. Pero la imagen
de esos ojos amarillentos, ese gruñido que sentí en los huesos y la zancada humanamente erguida de esa bestia me borraban cualquier explicación. Aquello no había sido un error de la mente cansada. Eso era un depredador. Me quedé ahí, en medio de las líneas del estacionamiento vacías, vigilando los matorrales oscuros que apenas se divisaban en la distancia. Me preguntaba si esa cosa me había seguido, si conocía la ruta. En Reynosa uno aprende a vivir con el miedo constante a los demás, a los hombres, pero el miedo a algo más te desarma por completo. Esa noche, la brecha de los almendros dejó de ser solo un atajo polvoriento. Se convirtió en la frontera entre mi mundo y lo inexplicable. Y yo la había cruzado. No he vuelto a tomar esa brecha de noche, jamás. Y cada vez que el silencio se vuelve demasiado profundo, en las madrugadas, o el motor de mi querida camioneta, la rana, hace un ruido extraño. Mi mirada viaja automáticamente al espejo retrovisor, buscando esa silueta alta y peluda, la bestia de la frontera que camina como un hombre. La duda aún me persigue. ¿Me estaba cazando o solo me estaba dejando ir? Y la pregunta más inquietante, ¿qué otra cosa hay, además de la violencia de los hombres, acechando en la oscuridad de Reynosa?